Bendiciones, buenas noches, Dios les bendiga. Saludos para quienes nos visitan, los que nos ven. Mi nombre es Patricia Flores, soy de la ciudad de Nicaragua, la ciudad de lagos y volcanes, orgullosamente nicaragüense como toda buena compatriota. De hecho, debemos amar la patria donde estamos. Debemos amar la patria donde estamos, donde Dios nos permitió. Dios hubiese querido que nacieses en otro país, pero Dios te puso en ese lugar y tienes que amar tu patria y orar por tu patria. Así como oramos por Jerusalén, que Jerusalén era la patria de Jesucristo, donde nació, que ahora es Israel. Bueno, siempre se llama Jerusalén la capital. Pero el caso es que si el Señor nos manda a orar por Israel, también debemos orar por nuestra nación. Y bendigo mi ciudad, bendigo y amo Nicaragua. Y declaro una tierra de profetas, tierra de avivamiento, tierra que Dios va a levantar una generación poderosa. Este video se trata sobre... Exactamente no sé todavía qué voy a hacer para este video que abrí, porque tengo tantas cosas en la mente, como entrevistas, platicar con otros hermanos de otros países, para hablar de un solo objetivo, que es Cristo, que es el llamado en ti y los dones y talentos que Dios tiene para tu vida. Y una de las preguntas que nos hacemos nosotros es: ¿cuál es mi llamado? ¿Cómo sé que soy llamada? ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? Pues todos pasamos por ahí, todos nos hacemos esas preguntas. Y yo me fui a Google y le pregunté a Google. Le estoy hablando de hace años, tengo 36 años y Dios me llamó hace como aproximadamente quizás unos 8 años por ahí, que empecé a experimentar al Señor. Me pasó como Job, de que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me pasó. No conocía al Dios. Desde chiquita fui instruida en los caminos del Señor. Me aparté por mucho tiempo. De pequeña sentí algo fuerte para el llamado del Señor. Había algo en mi interior. Cuando de chiquita siempre fui activa en manejo Biblia, porque en la iglesia donde crecí y me instruyeron, hacían juegos bíblicos, la escuela dominical. Mi maestra de dominical nos enseñó mucho y nos pulía bastante, hacíamos concursos y a mí me encantaba, sin saber pues que el Señor me estaba capacitando, porque es muy importante conocer de la palabra del Señor, es muy importante conocer de la Biblia, fundamentado pues en la palabra del Señor. Y para mí es muy importante, siempre he dicho, si vas a leer un libro, que sea la Biblia primeramente, y después puedes leer otros libros, pero primero fundamentate en la palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es viva y es eficaz, es eterna. La palabra del Señor no cambia. Antes que leer otro libro, léase la Biblia. Siempre voy a decir, léate la Biblia, profundiza las escrituras, porque en ella tenemos sabiduría. Porque, bueno, el Señor dice, porque parece que en ella pareciera que tuviéramos la salvación. No, porque pareciera que en ella tuviéramos la vida eterna, Y el objetivo de esto es predicar. Hay muchos predicadores, muchos. Gloria a Dios por los nuevos que prediquemos a través de que usemos nuestras redes para predicar a Cristo y enseñar a Jesucristo, enseñar al Espíritu Santo, al Padre. Gloria a Dios por eso. Y el objetivo es hablar sobre las profundidades de la palabra del Señor. No por encima, sino
de la parte que yo empecé a conocer al Señor. De hecho, no sabía que existía un Dios tan poderoso, del cual me habían hablado, pero nunca lo había experimentado. Y el Señor empezó a revelarse a mi vida. Me empezó a hablar el Espíritu Santo, me empezó a enseñar y pasé muchos procesos el cual contaré poco a poco. Pero el tema de que quería empezar va a ser algo corto. Poco a poco iré profundizando, pero ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi llamado? Todos somos llamados a predicar la palabra del Señor. Todos somos llamados a predicar el Evangelio. Estamos abiertos para predicar y hablar del Señor, dar a conocer las buenas nuevas de salvación. El Señor lo dijo en la gran comisión: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a donde Dios nos ponga, a hablar en tiempo y fuera de tiempo. Así que todos somos llamados por el Señor. No hay excepción, no hay ninguna excepción. Todos tenemos acceso al trono de la gracia. Ahora que Jesucristo murió, porque el Señor vino por los judíos, pero después el Señor vino por todos, porque todos somos su creación y el Señor, todos, no hay judío ni griego, todos somos llamados para la obra del Señor. Así que todos somos llamados para predicar la palabra, de hablarle a alguien de que hay un Cristo que restaura matrimonio. Les contaré mi testimonio de cómo Jehová restauró mi hogar. Cristo restaura, de hecho está llamado el restaurador de portillos. Sí, Él restaura, Él sana los corazones, Él cierra cicatrices. El Señor te hace olvidar y lanza al fondo del mar tus pecados y no se acuerda más de ello, dice la palabra del Señor. El Señor cura los corazones, las heridas que pensaste que no se podían cerrar, sí, déjame decir de que sí se cierran, de que el daño que te hayan hecho en tu niñez, en tu juventud, en tu adolescencia, con tu esposo, se cierran las heridas. Pareciera que no. En tu humanidad, en tus pensamientos, dices: no voy a olvidar todo el daño que me han hecho. Siempre voy a recordar, llorar y sufrir, y eso me va a quedar para toda la vida. Pues una vez que conoces al Señor, se sana el corazón, se limpian las heridas y las cicatrices, y el corazón se cierra la cicatriz. O sea, tú sabes que del cuerpo la piel se regenera, o sea, te haces una herida y después se cierra. Eso pasa espiritualmente también. Y podés contar tu testimonio sin llorar. Podés contar tu testimonio sin sentirte una fracasada, sin sentirte una menos, sin sentirte que no vales nada, que no vales la pena, que nunca vas a salir de la condición en la cual estás. Pero sí pasa. El Señor hace una obra completa. Y todos somos llamados a predicar la palabra del Señor y enseñar a este Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar, como dice la alabanza. Los dones. Hay 5 ministerios. El apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro y el pastor. No los dije en mi línea correcta, pero sí son los 5, y eso lo habla en Efesios, fundamentados pues sobre los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, la piedra angular, Jesucristo mismo. Todo nuestro fundamento está en Jesucristo, el dador de todo, por el cual tenemos redención y vida eterna, porque fue a través de su sangre. El pastor de hecho predicó hace poco y decía: hay unas personas que dicen: yo hago todos donde yo predico y hago esto, pero si nos basamos en la palabra, hay cosas que usted no puede ver y hay cosas que el otro sí puede ver, y hay cosas que haces mejor y otras cosas que no. Entonces de ahí están los 5 ministerios. Yo no sabía que existían los 5 ministerios, pero el Señor me lo reveló. El campo profético, cuando empezó en mi vida, yo decía: ¿quién me va a creer?
pero hay personas que están viviendo cosas que no entienden. Y el Señor me permitió pasar por ahí para que yo pueda exponer y hablar. Y del área que yo más te voy a hablar va a ser del área profética, de los profetas. Eso, porque es mi área. Y voy a hablar muchas cosas las cuales viví. No son cuentos de camino, mis experiencias sobrenaturales que Dios me permitió, que el Espíritu Santo me permitió. Y volviendo al tema, pues hay 5 ministerios, que ya lo habíamos hablado, se encuentra en Efesios. Y hablaremos poco a poco de estos 5 ministerios para que tú veas a través de la palabra en cuál área se capacita más, porque los 5 ministerios son para complementar la obra del Señor. Para complementar la obra del Señor, y todo tiene reglas, todo tiene un orden. Nuestro Dios es Dios de orden. Y lo que yo te voy a hablar sobre los dones y talentos, pues sobre los ministerios, te digo que pues te voy a hablar de acuerdo a la Biblia sobre los dones. De hecho hay test aquí pueden buscar en internet de hecho me pasó mi amiga Soli, una pastora que Dios está levantando en mi casa, una iglesia que viene como el águila alzando vuelo. Yo me congrego en Casa Real, los pastores Ledwin Espinosa y su esposa Mictali, que ella es venezolana y el pastor pues es nicaragüense. Pero todos estamos para la obra del Señor. Aquí no hay iglesia, todos somos un cuerpo de Cristo, todos con la visión de enseñar a Cristo. Así que lo importante de nosotros es dar a conocer con denuedo la salvación, dar a conocer a nuestro Padre Celestial. Más adelante hablaré sobre los 5 ministerios que Dios ha puesto en la iglesia para completar, para hacer una plenitud de la obra del Señor. Y para que tú veas en cuál encajas. Pero como he dicho, yo voy a hablar de yo voy a entrar mucho en profundidad sobre lo profético, porque esa es mi área. No puedo hablar hablar del apostolado porque no es mi área, pero sí a través de la base bíblica están los fundamentos apostólicos. Y el evangelista, mi hermana de Magali, tiene un corazón evangelístico precioso. Ella solo quiere andar en las calles predicando y enseñando al Señor, y todos tenemos ciertas áreas en que Dios nos usa y nos capacita para que la iglesia sea perfeccionada, para que la iglesia tenga ese power, ese impulso, para que la iglesia tenga esas características de lo que Dios desde un inicio quería para la iglesia, y se ha perdido poco a poco. Hay gente que no cree en los profetas. Profetas todos somos y todos predicamos. Y voy a hablar mucho de esa área. Voy a hablar mucho de los profetas. Creo que voy a tener muchos profetas por aquí. Voy a tener muchos profetas por aquí porque mi área es esa. Entonces voy a empezar a hablar sobre el área profética y sobre los otros dones. Ya cada quien puede escribir en un cuaderno, y eso lo voy a dar poco a poco sobre los 5 ministerios. Dios me les bendiga. Fue un gusto saludarles. Voy a estar subiendo prédicas poquito a poco, y lo que el Espíritu Santo me vaya poniendo. Dios me los bendiga y buenas noches.